Y para hablar de este y otros temas, nos encontramos con el doctor Juan Carlos Portugal. Buenas noches, doctor. Gracias por la invitación. ¿Por qué la defensa después de 13 años? Porque el señor Luis Nava fue secretario de Palacio de Gobierno durante el segundo gobierno de Alan García y además culminó como ministro de la Producción. Sí. De ello, eso acabó en el 2011. 13 años después, el Estado aún le debe pagar la defensa. Explíquenos por qué esa situación. Porque viene siendo investigado, o más propiamente perseguido hace exactamente esa cantidad de tiempo. Estuvo una defensa a cargo suya, renunció, y yo estoy a cargo de la defensa de don Lucho aproximadamente hace 3 años y medio, 4 años. Esta información es absolutamente de una persona que creo que tiene mal corazón, para ser generoso en la expresión. ¿Qué información? ¿La de los 200.000? Sí. A ver, les han contado el capítulo final, ¿no?, de la historia. Pero explíquenos, usted, un concurso público ha habido y usted ha ganado el concurso, digamos, y por eso le van a pagar 200.000 soles por la defensa. Efectivamente, como repito, les han contado el capítulo final de la historia, ¿no? El Estado le abona a la defensa de Luis Nava 200.000 soles. Esa es la etiqueta, pero permíteme contarte los capítulos precedentes, que son, yo creo que hasta 20 capítulos antes. Mi contratación se inicia aproximadamente hace 2 años, 2 años y medio. ¿Bien? No en la gestión actual. No en la gestión de Dina Boluarte. No en la gestión actual. No empieza en el gobierno de Pedro Castillo. Sí, aproximadamente por esas fechas. Hay cerca de 7, 8 meses de tramitología administrativa para finalmente el otorgamiento de la Buena Pro, y sucede una circunstancia que yo comunico a la entidad y no firmo el contrato. La entidad, ¿qué es la entidad? Despacho presidencial. Ya. Sí, porque al ser el ex secretario de despacho presidencial de Palacio de Gobierno, es la entidad quien asume los gastos del abogado. Primera razón, es una solicitud al amparo normativo. No es ilegal ni arbitrario. La ley permite a un funcionario a quien se le investiga ser la entidad en donde trabajó este funcionario, asumir los costos de honorarios respecto a su defensa, de manera tal que es absolutamente legal y además legítimo. Y hubo un primer contrato que no se resolvió, al contrario, se declaró desierto por una situación que surgió en el camino. Bien, a partir de ahí se reformulan algunas situaciones, se genera un segundo contrato aproximadamente hace 7, 8 meses atrás, y recién es que se otorga la Buena Pro. De manera que esto no salió por coincidencias de mi defensa de la Presidenta de la República, por una circunstancia conveniente. No negará la suspicacia, pero bueno, después vamos a conversar de ese tema. De manera que hay que reflexionar un poquito en las fuentes para poder entregar una información que en etiqueta, ¿no?, que en perspectiva es maliciosa, pero es absolutamente razonable y entendible. Ahora, volvamos al caso de su patrocinado, del doctor Luis Nava. De pronto ha dado un giro y supuestamente el doctor Nava nunca habría incriminado al expresidente Alan García. En su momento se hablaron de las loncheras con dinero, se hablaron de codinomes, de caballos, etcétera, ¿no? Pero ahora, de pronto, el doctor Nava decide decir otra cosa. ¿O cómo es este proceso? ¿Qué ha dicho? ¿Ante quién lo ha declarado? Colaborar no es hacerse colaborador eficaz, ni aspirante a colaborador eficaz. Entregar información no significa negociar. Entregar información respecto a la investigación no significa hacerte colaborador. Sencillamente el Ministerio Público entendió lo que quiere entender. O sea, ¿Luis Nava nunca ha sido colaborador eficaz? Se le calificó como aspirante a colaborador eficaz porque entregó una información que en perspectiva nuestra no era ni autoincriminatoria ni heteroincriminatoria. ¿Cuál era la información que presentó? Que supuestamente le había brindado información acerca de la entrega de dinero a Alan García, entre otros conceptos que luego una reflexión sincera no necesariamente eran tan exactas. Tal es así que cuando él entrega esta información hace aproximadamente 3 años y medio atrás, se generó una película respecto al mito de que Luis Nava es un felón, que es un traidor, y es cualquier cosa menos eso. Pero ¿de dónde? Que se ha creado. Pero lo llamaron los compañeros apristas, de partido, de Luis Nava, lo llamaban así porque ellos consideraban que lo que decía no se ajustaba a la verdad. Porque tenían una absoluta falta de percepción. ¿Pero lo dijo o no lo dijo? Lo de las loncheras. Entregó información, pero no vinculada a eso.
Y la información que salió hacia afuera y principalmente hacia los militantes apristas era una información absolutamente diferente. Y por eso es que se creó el mito de que fue un felón, fue un traidor, y ya eso me parece que ha quedado resuelto, porque no solamente por la expresión que hago en Expreso, que además es bastante profunda, sino además que la Fiscalía nos ha convocado para aceptar cargos de colaboradores y no lo hemos hecho. Ningún NAVA ha aceptado eso porque sostenemos una inocencia. Tal es así, permíteme, tal es así, que cuando hay un aspirante a colaborador, este se allana a la pretensión del Estado. No la protesta, no la confronta. Y nosotros hemos confrontado a través de mecanismos que nos permiten archivar la investigación y desvincularnos de esta. Claro, pero sin duda entonces el primer giro de la información es que Uno Nava no es colaborador eficaz. Nunca lo fue y tampoco es aspirante a colaborador eficaz. Segundo giro de la versión que tuvimos en el año 2019. Nava nunca dijo que había entregado loncheras con dinero a Alan García, ¿sí o no? Entregó información vinculada a algunos detalles parecidos a ello. Pero esa información no significa que este sea aspirante, no significa vincularse al delito, no es una información heteroincriminatoria, no es una información autoincriminatoria. Y la prueba evidente de ello es que el Ministerio Público llamó a Atala, lo convirtió, pasó un proceso de colaboración eficaz, se hizo testigo, se convocó a una prueba anticipada y Atala desvinculó a Luis Nava respecto a algún tema de entrega de dinero, respecto de su participación en supuestas entregas de dinero a Alan García, en supuestos conocimientos de dineros que él llevaba supuestamente a Palacio de Gobierno y entre otros conceptos. La máxima expresión de que Luis Nava no tenía ningún tipo de vínculo con esos conceptos es el propio testigo estelar de la Fiscalía. Es más, si permíteme, porque se cuentan muchas historias, pero no el capítulo total. Jorge Barata, en sus declaraciones de abril del año 2019, ha señalado que a Luis Nava no se le entregó ningún dinero por ningún concepto, ni por el tren eléctrico, ni por IRSA, ni por nada, ni a él, ni a su hijo, ni a la empresa. Que no hay ningún soborno contra mi cliente. Y si una persona no ha recibido soborno, no lo puedes hacer aspirante a colaborador eficaz. Bueno, por tanto, es inocente. Entendemos que todas estas versiones que usted nos está revelando ahora obran en la carpeta fiscal correspondiente, ¿no? Tal es así que los testigos brasileños han ido a esta investigación y han señalado que los supuestos contratos ficticios con la empresa Transportes Don Reina no son ficticios, son cualquier cosa menos eso. Son reales y que obedecen a la solvencia profesional, técnica y de sus trabajadores. Desde el año 1994, no coincidentemente cuando mi cliente es secretario de Palacio de Gobierno. Ahora volvamos a la defensa de la presidenta Dina Boluarte. Usted no negará que ante la opinión pública y algunos analistas se puede generar la suspicacia, ¿no? Que qué casualidad que la entidad, como usted ha dicho usted, que es Palacio de Gobierno, que lo ha contratado para que defienda a Luis Nava, también ahora lo ha contratado usted para defender a Dina Boluarte. ¿Una suerte de 2 por 1? No. Yo soy una persona que obra de manera correcta, como le repito. Yo me refiero a las suspicacias que esto puede generar. Las especulaciones no son fuente de derecho. Las especulaciones, al contrario, mutilan un razonamiento adecuado. Como te expliqué, todo funcionario tiene el derecho, en virtud de una ley, de contratar directamente a un abogado, y esto proviene hace 2 años atrás, incluso con un contrato resuelto. De manera tal que la transparencia y la rectitud en las celebraciones del contrato me dejan absolutamente tranquilo. Ahora, quiero precisar el monto, 200.000 soles. Por casi 4 años. Ya, ¿y cuál es ese es el pago promedio? Otras defensas del Estado. No quiero ser infidente. No, pero nos puede contar. Es que son colegas muy cercanos. No tiene que dar nombres. Que están por encima de los 300.000, por 500.000, encima de los 600.000, entre 300.000 a 500.000. Ok. Es que se entienda, usted es lo más económico. El termómetro de mis expresiones. Dentro de las opciones, la mía es una de las más bajas, siendo la más baja. Y además, no es solamente por una investigación. La gente cree que me lo van a pagar hoy. No, son por casi 4 años. Investigación, etapa intermedia, juicio. Casi 4 años distribuido ese concepto por mi formación y por mi reconocimiento a labor. Ahora vamos a centrarnos en el caso que usted está defendiendo a la presidenta Boluarte, el caso llamado caso Roles, caso Relojes, que es enriquecimiento ilícito, ¿no? Y omisión de declaración. Y la desactivación, la supuesta orden sí, de la desactivación del equipo que apoya a EFICOP, efectivamente. ¿No cree usted que esa solicitud que ha hecho la presidenta Boluarte de que se elimine
todo lo actuado en el caso Relojes, más bien no será percibido como que está intentando obstaculizar la justicia? ¿Se refiere a la demanda competencial? No, a la demanda que se dice que se elimine todo las diligencias en cuanto a los relojes. Bueno, no es una tutela que ha planteado esta defensa, corresponde a otro abogado. Pero está planteada, está planteada. Sin embargo, lo que ocurre es que hay defectos en el procedimiento que deben ser cautelados. Cuando una fiscalía investiga, debe ser una fiscalía respetuosa en la democracia y en los derechos, porque los derechos humanos no tienen rostro, y tanto más si se trata de la investidura presidencial. La defensa ha considerado que hay una serie de defectos de procedimiento para incurrir en tutela. Sin embargo, independientemente de lo que diga el Poder Judicial, sostendremos la verdad y desarrollaremos la investigación de manera adecuada. Como por ejemplo, esta es la supuesta desactivación. Ayer fue Colchado, ayer fue el ministro Mariano y dijeron información absolutamente neutral, desvinculada con el delito de encubrimiento personal y abuso de autoridad. Y tal es así que la propia presidenta desea expresarse, porque hay lecturas que se leen en voz alta y hay verdades que deben ser conocidas. Y el martes 28 estará la presidenta. ¿Va a hablar esta vez? Rindiendo ¿Ya no tributo. se va a quedar en silencio? Es que el gran problema no es que el silencio sea un reproche. El silencio es una manifestación. Pero el silencio es una manera de decir muchas cosas también. Esa es una falacia de falsa generalidad. Porque guardas silencio, eres un delincuente. Porque guardas silencio, sabes algo. ¿Y por qué no dice? Porque guardo silencio porque es posible que la información se filtre, como en el caso Rolex. Mi cliente estuvo 5 horas titánicamente respondiendo a las preguntas de la fiscalía. Todavía no era el abogado. No, pero estuvo 5 horas. Lo sabemos todos por fuente abierta. Y 30 minutos después se vendría la información. Con esas circunstancias acéfalas, nadie desea declarar. ¿Qué va a pasar el 28? Sin embargo, va a declarar, y que se entienda, porque además soy el 28 va a declarar sobre ese tema, no va a guardar silencio. No, va a declarar. Aun cuando el derecho a guardar silencio es una manifestación propia del derecho a la defensa y no puede significar de ninguna forma un indicio autoincriminatorio. Ahora, vayamos al caso de los Huayquis en la sombra, donde a ella se le acusa o se refiere que habría... No se le está investigando. Que usted no... ¿Perdón? Ahí en los Huayquis en la sombra. Pero hay ahí la versión de que el abogado Mateo Castañeda habría actuado de intermediario frente al coronel Harvey Colchado para pedirle que no se investiga Nicanor Boluarte y que lo iban a hacer general. Esto es una realidad y sobre eso hay una investigación, sobre el caso Huayquis en la sombra. Y sobre eso hay una resolución de la Sala Penal de Apelaciones que castiga la resolución del juez Carguancho, que le dice que hay una construcción argumentativa absolutamente deficiente que ha transcrito y ha copiado. Pero eso es en cuanto a la libertad de pero es que la Castañeda libertad y de Nicolás de y de todos los que Nicanor. plantearon circunstancialmente, todos los que plantearon la apelación han salido libres. Bajo el común denominador, la investigación ha sido apresurada, el requerimiento ha sido veloz. Yo le estoy preguntando por el tema, por la versión de que la señora Boluarte intentó un beneficio indebido hacia Harvey Colchado para que no se investigue a su hermano Nicanor Boluarte. Y la respuesta está en lo resuelto por la Sala Penal de Apelaciones, que no hay evidencia seria respecto de eso. Pero, ¿qué pasa si aparece la evidencia? Porque Harvey Colchado ante el Congreso ha señalado que las palabras de Mateo Castañeda han quedado perennizadas, es decir, que lo ha grabado. Esos audios, ya se habla, se especula que verán la luz pronto. Esperemos que no se asombren en la oscuridad, porque hay una serie de irregularidades de tramitología fiscal y judicial que hay que tener una lectura reflexiva. Hay que tener una lectura reflexiva y si Colchado está asesorado, tiene que tener una lectura reflexiva sobre eso. Pero independientemente salga o no a la luz, las personas somos expresiones de nuestros propios actos. Que alguien, en el hipotético caso, hay intermediario, que protesto que sea don Mateo Castañeda, a quien le guardo mucho celo y respeto profesional, involucra de forma automática que la presidenta esté detrás. Las afirmaciones son especulaciones sin evidencia. Y para llegar a una dimensión de esa conclusión, tiene que probarse. Y es el Ministerio Público quien lo que tiene que hacer. Y estamos tranquilos porque no va a encontrar ese vínculo. Pero tiene que probarse, pero fácil es probar cuando el audio, si existe, que yo creo que existe, pero Harvey Colchado no va a decir algo que no, con lo que no tiene. ¿Qué va a pasar cuando esto ocurra? ¿Su clienta evaluaría una renuncia si eso ocurre? Fácil es decir sin probática. No va a renunciar porque significaría que eso es cierto y no es cierto. Estoy hablando en el hipotético caso de que existan y se difundan estos audios. Y yo no puedo responder sobre actos hipotéticos. Le he mirado los ojos a mi clienta. Le ha preguntado. Puedo afirmar que eso no existe.
le ha La preguntado... presidenta no está para delinquir, la presidenta está para gobernar. Bueno, ese es el escenario ideal, que ningún presidente, ni Dina Boluarte, ni ningún presidente debe delinquir. Ese es el escenario ideal, pero desgraciadamente no siempre ocurre. Hay que cautelar la presunción de inocencia. Que los repunten con el deseo de delinquir no significa que lo hagan. He mirado a los ojos a la presidenta, he tenido conversaciones y desea hablar. No solamente es una sugerencia mía, yo por lo general cautelo el silencio a mis clientes por múltiples razones. Pero la presidenta, como la voz autorizada número 1 en este país, me ha dicho: doctor Portugal, yo sí quiero declarar, Entonces, porque hay una serie de afirmaciones que yo intervine para la desactivación, que yo ordené de manera ilegal, que yo estoy interfiriendo con el propósito de que sustraigan de la investigación a mi hermano, a mi ex abogado, entre otros. Y deseo declarar para que esa desinformación finalmente salga a la luz. El 28 va a hablar ante las instancias fiscales y también finalmente se animará a hablar con la prensa y que es finalmente el intermediario entre la ciudadanía y las autoridades, porque la presidenta ahora tiene un vocero. Entonces usted dice, quiere hablar, pero ¿quiere hablar únicamente con los fiscales o también se va a abrir y hablar a la opinión pública a través de la prensa? Dos respuestas a su pregunta. Va a declarar, se lo afirmo a usted también mirándole los ojos y a través suyo a sus televidentes. Y dos, por el momento, el vocero legal de la presidenta soy yo. Ella declarará ante quien tiene que declarar en el Ministerio Público. Y si en algún momento consensuamos que está en condiciones de salir pese a todo lo que origina la declaración de una presidenta y lo que se puede generar en torno a ella, principalmente por las conclusiones que se hace, se enterará. Pero la premisa la tiene mi clienta. Con ella tengo respeto y celo de su decisión. Usted dice que la presidenta lo mira a los ojos y le dice que ella no ha delinquido y que quiere hablar. Si es así, ¿por qué presenta una demanda competencial para que no se le investigue siendo presidenta? Porque como presidenta respeta los fueros institucionales. Los derechos humanos, Diana, no tienen rostro. Las ideologías generan que muchos paisanos míos hayan muerto en Ayacucho. Las ideologías pervierten la democracia y generan dolor y sangre en este país. Cuando entendamos que los derechos humanos no tienen rostro, se apelliden Seminario, Portugal, Boluarte o Quispe, entenderemos que se debe investigar dentro de un programa penal de la Constitución. Pero más aún no a la presidenta, que debe dar el ejemplo que no tiene nada que ocultar y que está llana a las investigaciones. Las acciones de defensa no involucran un sentido contrario de lo que estás manifestando, con todo respeto. Simplemente es una manifestación del respeto a la institución. Y si es que se equivoca mi clienta, será el Tribunal Constitucional, guardián máximo de los derechos constitucionales en el país, quien le diga: te equivocaste. Mientras tanto, ella va a afrontar sus investigaciones al punto que va a declarar. No le huye. Va a declarar el 28. Como lo hizo en el caso de Rolex, pero esperemos, y me dirijo a la Fiscalía, esperemos que el secreto de la investigación, que la reserva de la investigación sea finalmente respetada, independientemente de quién hable. Independientemente. Se reserva intramuros y extramuros. Pero ella sabe que cuando uno habla ante personas y cualquier cosa puede pasar también. Es que no podemos permitir eso. Porque es presidenta, se filtra la información. Los errores no generan derecho. Sea ella o sea cualquier ser humano que en este momento nos oye y es investigado, las investigaciones son reservadas, son sacrílegas, son casi bíblicas, porque se cautela la presunción de inocencia. Entonces que hable con la prensa, entonces ya para evitar cualquier filtración. Quien la investiga no es la prensa, quien la investiga es el Ministerio Público. Pero la opinión pública quiere saber. Es que la opinión pública quiere sangre, yo no quiero que no quiere sangre, quiere información, quiere saber qué hacen sus autoridades. Y cuando ella lo decida conmigo, porque respeta mucho mis decisiones, ambos o ella sola saldrá. Bueno, muchísimas gracias, doctor Portugal. Nosotros nos vamos a... Yeah, believe me, I need to keep myself alive.